Listo, bueno chicos, buenas tardes. Em, en mención de la hora, pues vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Hemos ido avanzando bastante bien con los temas durante las semanas anteriores y las tareas que ustedes tienen pendiente todavía están habilitadas hasta el día domingo para que ustedes puedan subirlas de forma correcta. ¿Cómo les ha ido con trabajo en grupo? No sé si alguien tiene alguna recomendación o alguna sugerencia. ¿Cómo ha ido el trabajo? ¿Estamos bien? Sí, me gustaría que vayan trabajando ya en grupo también estas tareas para que a lo que regresemos a la parte práctica, pues también podamos continuar, digamos, con esta modalidad. ¿Cómo ha ido? Profe, una pregunta. Diga, Sandra. Cuando regresemos a clase, de igual vamos a trabajar en parejas. Lo más probable es que sí, ustedes estaban trabajando en parejas en Cocina uno, ¿verdad? Sí. Ya, sí, durante Cocina 2 también normalmente siempre hemos manejado, digamos, las clases prácticas en parejas, ¿sí? Ya más adelante, cuando nosotros vamos a las clases prácticas a partir de tercer nivel, Cocina 3, eh, vamos haciendo grupos, haremos grupos tal vez de 3 personas, a veces hay grupos más grandes porque hay otro tipo de actividades. Sin embargo, normalmente las clases profesionales, cocina de las Américas o ecuatoriana, todas estas materias se trabajan a partir de 3 personas, porque ya no tenemos una elaboración, sino normalmente montamos un menú. Generalmente es así en cocina ecuatoriana o en Américas o en internacional. Entonces, hacemos grupos ya de 3 personas, ya no de dos. Sin embargo, esto va a depender también mucho del docente y va a depender de las clases que ustedes estén realizando, porque hay diferentes propuestas, digamos, siempre para trabajar. Ahora, obviamente, ya con toda esta condicionante que tenemos también, iremos viendo alternativas para poder trabajar y que cumplamos con todos los resultados de aprendizaje, que es lo más importante, siempre salvaguardando, digamos, nuestra salud, ¿no es cierto? Y estamos viendo algunas alternativas para poder hacer que este regreso a las clases, pues, trate de golpearnos lo menos que se pueda, ¿no? Sí, se van a separar los grupos para que sean grupos pequeños los que entremos en cocina. Vamos a ver cómo se estructura eso de ahí. Sí, pero ustedes saben que no podemos tomar decisiones todavía hasta que no haya nuevos avisos. Y sin embargo, ya es importante que nosotros vayamos organizando la información y es más que tratemos de estas tareas también ir haciéndolas en grupos de trabajo ya con las personas que nos gusta trabajar, ¿no es cierto? Tenemos más afinidad para que las cosas salgan bien, ¿ya? Bien, el día de hoy vamos a revisar la técnica del salteado y entramos ya en la unidad número 2 de nuestra planificación, que son las cocciones a través de medios grasos, ¿ya? Em, Dentro de las cocciones de medio graso vamos a continuar con algunos términos que hemos venido manejando hasta ahora. El caso de la cocción del salteado se realiza en medio graso, pero también manejamos o seguimos manejando la técnica o el sistema de cocción por concentración, ¿sí? También estamos jugando con calor seco, aplicando calor seco hacia los géneros, ¿sí? Y lo más importante es empezar reconociendo cuáles son las cocciones que realizamos en medio graso. Si bien cuando hablamos de medio graso, tal vez ustedes dirán, estamos acostumbrados a cocciones como las frituras, ¿no es cierto? Porque vamos a tener a la grasa como el medio conductor del calor. Sin embargo, hay otras cocciones que están también caracterizadas o definidas dentro del grupo de las cocciones en medio graso, que no necesariamente requieran cantidades grandes de aceite. Es, por ejemplo, el caso del salteado, ¿sí? El salteado, esta técnica por concentración, ¿ya? Ya, una cocción por concentración que utiliza un medio graso. El salteado consiste en cocinar nuestros alimentos con poca grasa, mucho fuego y poco tiempo. ¿Qué quiere decir? Que para este tipo de cocciones también vamos a preferir aplicar o utilizar géneros que sean de primera, máximo segunda categoría.
géneros que sean bastante magros, géneros que no necesiten mucho tiempo de cocción. Se aplica perfectamente para cualquier tipo de género cárnico, hablando de las aves, del cerdo, de la res, ¿sí? Mariscos, pescados y demás. Sin embargo, lo que sí tenemos que tener seguro, ¿no es cierto? Tenemos que cumplir, es que al ser una cocción que requiere poco tiempo, los géneros que apliquemos o los cortes de carne que apliquemos tendrán que ser de primera, máximo segunda categoría. Sí se aplica también en algunos casos, por ejemplo, una precocción hacia un género, me invento, tengo un corte de tercera categoría que requiera mucho tiempo de cocción, lo que normalmente se hace es cocinar el género, ¿no es cierto?, con cualquier otro tipo o sistema de cocción, y cuando este ya está completamente cocido, se puede cortar y se puede aplicar para este tipo de cocción. Sin embargo, la textura final o la temperatura interna de cocción obviamente no va a ser la misma súper tiernita, ¿no es cierto?, que yo obtengo cuando cocino un género de primera o segunda categoría con este método de cocción. En francés, sauter significa saltear, refiriéndose a la acción de lanzar pequeñas porciones de comida al aire en una sartén para saltear, ¿sí? Entonces es el movimiento que se hace, que más adelante vamos a ver un video, ¿ya? La superficie de los alimentos que se saltean deberá estar bastante dorada, con el fin de impedir también que se salgan los jugos o que se escapen los jugos el momento de la cocción. Este modo de cocción se puede efectuar en estas, a manera se llaman, ¿no? Se llaman woks o sartenes de hierro fundido, cobre, estañado, aceite de acero inoxidable o aluminio. Normalmente estos sartenes que son llamados woks, ¿sí? Que van a tener incluso la forma bastante cóncava para evitar de alguna manera que los alimentos se pierdan o se rieguen de pronto en la cocción. Y además de eso, las paredes de este tipo de sartenes hacen que se transmita el calor de forma homogénea y yo pueda lograr el salteado, ¿sí? Más adelante tengo unos videitos para que puedan observar. Nosotros ya hemos hecho, ¿no es cierto?, cocciones salteados con vegetales, teniendo excelentes resultados. Igual se da la caramelización, en este caso igual tenemos reacción de Maillard con los géneros proteicos, ¿sí? Ya hicimos o practicamos esta técnica, sin embargo, vamos a ver que en el caso de los géneros cárnicos vamos a tener la reacción de Maillard súper importante, ¿no es cierto? Y lo que también podemos nombrar es importante que se manejen costes de primera, máxima o segunda categoría. Algunas recomendaciones al realizar el salteado es que no debemos añadir agua o algún líquido que vaya a entorpecer la fase primaria o la primera parte de la cocción del salteado, ¿sí? Eh, Cuando yo estoy salteando, lo que estoy haciendo es transmitir el calor a través de todo el hueco de la sartén que estoy utilizando, ¿sí? Si bien hay algunas cocciones, sobre todo la cocina oriental, que aplica, por ejemplo, posterior al salteado, dentro de del mismo hueco, de la misma sartén, se forma una salsa o se puede incluir elementos líquidos, pero esto lo vamos a hacer posterior a obtener la reacción de Maillard en el salteado. Después de que yo haya obtenido ese color dorado, ¿sí? Ya la cocción dentro de mi género, pudiese utilizar algún tipo de líquido para complementar el sabor o para darle un toque diferente de una salsa. Sin embargo, en el momento en el que yo estoy realizando la cocción del salteado, no se recomienda añadir ningún tipo de agua o líquido porque esto puede entorpecer el resultado final, ¿no es cierto?, que quiero obtener en el salteado, que es esa reacción de Maillard. Si mezclamos distintos ingredientes, todos tendrán el mismo tamaño. Es importante que cuando vayamos cocinando, se cocine en orden de dureza, ¿ya? Y que los cortes que yo proceda a realizar para poder cocinar en un salteado tienen que ser obviamente homogéneos, tratar de que todos tengan la misma dimensión o que por lo menos entre su misma especie o el mismo tipo tengan el mismo tamaño o dimensión. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo estoy haciendo un salteado de vegetales y tengo zanahoria, tengo champiñón y tengo cebolla, ¿cuál es el producto más duro y el que tendrá que tener de pronto incluso un corte más pequeño, más homogéneo y para que se pueda ir cocinando de forma paulatina?
La La zanahoria. La zanahoria. zanahoria, ¿verdad? Esto va a tener, si es que yo puedo elegir un corte más pequeño, ¿no es cierto?, para que la cocción sea homogénea, o puedo, ¿no es cierto?, incluso aplicar asimismo una técnica de una precocción que podría ser un blanqueado, por ejemplo, para que luego yo finalice, ¿no es cierto?, la cocción completa de la zanahoria dentro del salteado. Sin embargo, es súper importante que todos los ingredientes tengan el mismo tamaño y que ingresen a la cocción con el orden de dureza para que así ustedes puedan lograr una cocción segura de todos los géneros. Si unos tardan más que otros en cocinarse, como les decía hace un momento, podemos aplicar una técnica de precocción en el género, sobre todo cuando estamos hablando de géneros vegetales. Empezaremos por los que tardan más tiempo, ¿no es cierto?, en cocinar. Luego iremos poco a poco adicionando el resto de ingredientes que sean más suaves, que tengan menos dureza. Y manejar alta temperatura todo el tiempo es súper importante. ¿Qué va a pasar si es que yo bajo la temperatura del fuego? ¿Qué pasa con los géneros que se están cocinando? Al no alcanzar esa temperatura alta que caracteriza al salteado, ¿qué creen ustedes que puede ocurrir? Se quedan Se crudos. pegan. Se quema. No se van a quemarse no, porque si se quemaran, si es que yo estuviese dejándolos demasiado tiempo a exposición del fuego, lo que va a pasar es que al bajar la temperatura, si yo bajo la temperatura, lo que voy a hacer es que se empiecen a deshidratar los productos, ¿ya? Y que pierdan sus líquidos, ¿no es cierto? Que pierdan su sabor, su composición interna. Entonces, es por eso que es súper importante que la cocción sea corta, que el fuego sea vivo, que utilicemos poco aceite, ¿ya? Y que yo logre dar esa reacción de Maillard gracias al fuego, ¿no? Es lo que vimos en el video anterior. A ver, si es que nos fijamos, ¿no es cierto? El fuego siempre está vivo. Yo estoy realizando ese movimiento característico del salteado. ¿Qué voy a lograr aquí? Voy a lograr que los géneros se vayan cocinando de forma paulatina porque entren en contacto constantemente con las paredes de mi sartén o de mi wok, ¿no es cierto? Y con eso estoy realizando una cocción homogénea. El principio básico más importante para un salteado es que podemos exponer a los alimentos a una temperatura de hasta 225 grados, por lo que es súper importante tenerlos en constante movimiento para evitar que la superficie se reseque y que se cocinen de forma homogénea, ¿ya? El hecho de yo mantener ese movimiento lo que va a hacer es evitar que los alimentos pierdan sus jugos, se resequen, ¿ya? Lo que va a hacer es ese exceso de temperatura a crear esa película protectora en los alimentos y evitar que salgan los jugos. Angie, ¿tienes una pregunta? Sí, chef, y en el momento en el que queremos hacer un salteado en el wok con algún tipo de licor. Sí, justamente es lo que decíamos. Esto tendrías que colocarlo al final ya del salteado, ¿sí? O sea, después de que yo haya logrado ya la cocción, la reacción de Maillard, que se hayan tostado bien, ¿no es cierto?, mis elementos, después de que yo haya ingresado con todos mis ingredientes en orden de dureza, y ahí sí puedo yo empezar a formar, y de hecho dentro de la cocina japonesa o la cocina china, la cocina oriental en general, tailandesa y todo, ellos tienen muchos salteados que terminan con salsas dentro de su elaboración. O sea, yo empiezo, por ejemplo, salteando, estoy haciendo un pollo al curry, ¿ya? Empiezo primero, ¿no es cierto?, con los vegetales, coloqué mi género, lo salteé, y una vez que obtuve ya la cocción del género, ahí coloqué, por ejemplo, mi leche de coco, coloqué mi licor, ¿no es cierto? El licor que haya elegido, no sé, un vino, un sake, yo qué sé, el producto que hayamos elegido para conformar la salsa, ¿sí? Entonces ahí sí yo puedo luego del salteado, de que haya logrado esa reacción de Maillard en el género, entonces ahí sí yo puedo agregar productos, incluso en los mismos wok se utiliza para levantar o para flambear, también se utilizan licores, pero esto se tiene que colocar al final, luego ya de haber logrado la cocción, no al inicio, porque si es que yo coloco líquidos al inicio, lo que voy a hacer es evitar que se dé la reacción de Maillard y no es que no vamos a tener un género que de pronto nos aporte sabor o que tenga un sabor atractivo, sino que ya no voy a tener esa reacción de Maillard que es la característica de la técnica del salteado.
¿ya? Entonces recuerden que la temperatura hasta 225 grados es la que se obtiene. Estamos hablando de una temperatura súper alta que se tiene que mantener durante todo el proceso del salteado. Y ya si es que yo al final termino, por ejemplo, con una salsa, ahí sí ya puedo bajar la temperatura de pronto de mi wok, ¿no es cierto? Para evitar que ahí, en cambio, se evaporen los líquidos si es que mi objetivo es terminar con una salsa, ¿sí? Que es un poco la receta que sí tenemos para este salteado, que vamos a ver que al final del proceso vamos a utilizar unos líquidos para poder conformar o para poder terminar la salsa que va a darle el sabor característico a nuestra preparación, ¿ya? ¿Alguna pregunta más hasta aquí? Sí, profe, una. Ujú. Em, Cuando se hace, por ejemplo, algún pollo o algún tipo de corte de res o de cerdo, ¿se le cocina en el propio wok o tiene que tener una preparación previa para solo saltear los vegetales y ya solo poner al final la carne? O sea, como les dije hace un momento, si es que sí se aplica, hay ciertas preparaciones que de pronto puedes tú darle una precocción al género, si es que lo requiere. Por ejemplo, estamos hablando de un género de tercera categoría, un género que necesita mucho tiempo de cocción. Y luego estos pedazos de carne que ya están cocidos con otro método, tú los puedes someter a un salteado. Sin embargo, no vamos a tener la característica de los géneros cuando se aplican a esta cocción, porque acá al tener yo géneros de primera, máximo, segunda categoría, voy a tener un género que en el interior va a mantener una temperatura interna que no va a permitir que se sequen los jugos. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo aplicar pechuga de pollo, puedo aplicar la parte de la res o del cerdo que sea lomo fino o lomo falda, ¿sí? Este tipo de cortes, o por ejemplo pescados o mariscos que necesitan poco tiempo de cocción, son los idóneos para este sistema de tratamiento, de cocción, ¿sí? Yo puedo utilizar cortes que no sean de primera categoría, dándoles un proceso de precocción. Sin embargo, la textura final que tú vas a obtener en el género no va a ser la misma, ¿sí? No va a ser súper jugosa, no va a mantener una temperatura interna ideal, sino que vamos a tener un género que incluso esté muy, muy seco. De hecho, cuando nosotros comemos, por ejemplo, no sé si han sentido, muchas veces cuando vamos así a los chaulafanes, pero los más así medio baratujas nomás, este, ustedes sienten la carne, ¿no es cierto?, que parece incluso hasta guardada, que son cortes, pedazos de carne que se sienten como que súper duros, no hay ningún tipo de jugo, ¿sí? En el interior. ¿Es por qué? Porque son géneros obviamente, más económicos, de tercera categoría, que han sido precocidos con otro sistema de cocción y que simplemente se cortaron y se colocaron dentro de los famosos chaulafanes o de estos tallarines salteados y demás. Tú sientes un corte, un pedazo de carne que no tiene ningún tipo de jugosidad por dentro. Esto sucede con los géneros que tienen esa precocción, porque tú en la precocción hiciste que se pierdan gran parte de los jugos interiores de los géneros cárnicos y ya cuando se someten al salteado, ¿no es cierto? Estás dándole mayor tiempo de cocción, entonces con eso estás perdiendo gran parte de esos jugos interiores. Pero eso sucede con los géneros que necesitan un proceso de precocción. Ya Cristian nos dice, ¿el tamaño del corte influye en el tiempo del salteado? Claro que sí. Obviamente, a costes más grandes, mayor tiempo de salteado necesitas. Sin embargo, al estar aplicando nosotros costes de primera categoría, lo que vas a tener es una cocción o vas a tener una temperatura interna que tal vez llegue a unos 68 grados, 65, 68 grados, y eso lo que va a hacer es que tú también puedas identificar un término de cocción en este tipo de carne. Es lo que sucede, por ejemplo, con el famoso lomo saltado peruano. El lomo saltado normalmente se tiene que elaborar con un corte de primera categoría, que es el lomo fino. Entonces, cuando tú salteas, solamente salteas para que con fuego tan alto, ¿no es cierto?, que apenas eso entra en contacto con el alimento, ya estás creando la reacción de Maillard y no necesitas darle mayor tiempo de cocción y vamos a tener un término de cocción en la parte interna del lomo fino, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, obviamente el corte va a influir en el tiempo del salteado.
Sin embargo, una ventaja que podemos tener con este sistema de cocción es que no necesariamente el género, ¿no es cierto?, tiene que tener una cocción completa arriba de los 71 grados. De hecho, al ser una cocción corta, ya lo ideal es que igual se lo haga a la minuta. ¿Qué quiere decir a la minuta? Que si es que yo tengo sale, ¿no es cierto?, un plato que tiene esta técnica de cocción, los productos tienen que hacerse ese momento. Ya apenas termino yo de saltear, coloco en el plato y sale. O sea, no es algo, no es una cocción que yo pueda tenerla, por ejemplo, en mi mise en place o que pueda tenerla, ¿no es cierto?, ya cocinados los géneros o los productos, porque lo que voy a hacer es lograr que se sequen y que el momento del recalentado incluso de pronto pierdan mucha humedad, que también suele pasar, ¿ya? Ya, muchas veces hay ciertos recipientes que incluso este tipo de woks, como ustedes ven aquí, que vienen con con unos palillos súper grandes. Ya, normalmente la técnica del oriental utiliza mucho este tipo de utensilios como el que están viendo aquí, es como una cuchareta o este tipo de palillos que les digo que son súper grandes, que nos ayudan también a darle movimiento sin tener que estropear tanto al género que estamos cocinando, ¿sí? Entonces, como vieron en el anterior también, video que les había mostrado aquí, ¿sí? Si ven que este tipo de recipientes, si bien están en contacto con los alimentos, pero no los estamos ni aplastando, ni tampoco tienen que hacer otro tipo de función, sino simplemente lo que nos hacen es ayudarnos a mover, ¿no es cierto?, los productos para que se vayan salteando de forma uniforme, ¿ya? Sin embargo, si es que no dependemos de este tipo de utensilios, no hay problema. Con el movimiento, a veces los woks son súper pesados y de pronto ahí es cuando te exigen que utilices un tipo de utensilio como para poder mover. Pero en ningún momento estos utensilios tendrían que romper la estructura o tendrían que aplastar los productos, ¿ya? Es una recomendación que se da. Bien, los jugos que se liberan y se mezclan con el aceite, ¿no es cierto?, estallan o van a dar estos chorros de vapor, ese choque térmico que se da cuando el aceite está súper caliente y yo tengo un producto que tiene bastante actividad acuosa, como el caso de vegetales o el caso de cualquier tipo de género, ¿ya? Si es que no existe este choque térmico que va a dar el aceite que está súper caliente en el wok, no se va a dar ese sonido característico del salteado, que es ese que yo escucho, ¿no es cierto?, cuando entro en contacto o cuando yo, sí, hago que entre en contacto el aceite que está súper caliente, ¿no es cierto?, en el wok, con parte de esa actividad acuosa que tiene el alimento, que obviamente esa temperatura alta lo que está haciendo es creando esa película protectora en el alimento que va a impedir que se salgan los jugos, ¿ya? Pero la primera impresión que tengo yo, o el primer choque térmico, es el responsable de darle ese sonido característico al salteado. Si yo no obtuve ese sonido característico al inicio, lo más probable es que mi salteado no se realice de forma correcta. Voy a tener un producto de buena calidad, o sea, cocido, voy a tener un producto que tenga buen sabor, pero ese sabor al salteado, al choque térmico, a esa reacción de Maillard inicial que tengo yo cuando tengo ese sonido, es lo especial del salteado, ¿sí? Lo que se hace es exponer a todos los lados del alimento el calor conductivo de la sartén y se asegura la cocción rápida y uniforme del género, ¿sí? Entonces, esos movimientos son súper importantes para que toda la estructura de mi género pues alcance temperatura al golpear, podríamos decir, ¿no es cierto?, las paredes de mi sartén que está súper caliente. Para eso se le cura primero al wok. Ah, ya, voy para el curado luego de culminar con estas diapositivas. Sí, es súper importante que nosotros demos un curado anterior a la sartén o al wok, sobre todo si el material de este tipo de sartén es, por ejemplo, hierro forjado o demás. ¿Por qué? Porque si nosotros no curamos con anticipación a la sartén, lo más probable es que los alimentos se peguen primero. Segundo, que yo no logre
al pegarse, no sé si ustedes han visto a veces en nuestros sartenes cuando no se coloca suficiente aceite, digamos que la estructura de la carne o del producto que estemos salteando se puede quedar pegado en la sartén. Eso lo que ocasiona es más bien que se empiece a quemar el producto del salteado. Ahí sí se quema, ¿sí? Porque se quedan estas partículas pegadas en la sartén que lo que van a hacer es quemar posterior al alimento y que no es lo ideal. Siempre evitemos y cuidemos que lleguemos a la reacción de Maillard, pero sin quemar, ¿sí? Evitando siempre el quemado. Entonces, para curar el sartén, normalmente lo que se hace es calentarlo con una pequeña capa de grasa, incluso se lo cura colocando la parte de la sartén hacia el fuego directamente, o sea, damos vuelta a la sartén sobre el fuego, ya está con una capita de grasa y dejamos que se caliente bien, ¿sí? Que se caliente bien, luego podemos, si es que de pronto es necesario, pasar un paño, ¿sí? Que no sea un paño húmedo, no simplemente un paño para retirar si es que hay algún tipo de residuo de polvo o algo así, que puede ser, porque normalmente los woks tienen que lavarse luego, posterior del salteado, ¿sí? Entonces es mucho mejor tenerlo, utilizarlo y retirar cualquier tipo de residuo de polvo o algo así después de curado el material de mi wok. Sí, entonces, Profe, en el curado también es importante que llegue al punto de humo. no necesariamente. O sea, lo más probable es que sí empiece a humear y todo va a depender de la temperatura que tú tengas en el fuego. Para curar no es necesario que el fuego chute esté todo el tiempo así como que altísimo. Lo que va a tardar es tal vez más tiempo en curarse el sartén. No es necesario manejar el fuego vivo como vimos ya en el salteado, porque estamos solo curando, ¿sí? Evitamos también que, bueno, se salga humo, porque no queremos de alguna manera como que utilizar más tiempo del que se requiera. Con que la sartén se caliente lo suficiente, de pronto el humo es una característica o una forma de reconocer que ya la sartén la hemos curado y la retiramos. O sea, no habría sentido para dejarla más tiempo humeando, ¿sí? De pronto se puede realizar, digamos, esa acción para asegurarnos de pronto que la wok o la sartén ya está lista y que nos va justamente a transferir estos sabores ahumados, ¿no es cierto?, que también se dan por este sistema de cocción. Sí, aquí vemos, por ejemplo, vamos a ver un wok, ¿sí?, que está calentándose, obviamente este está humeando, no sabemos si, bueno, tendrá o no tendrá productos dentro sin embargo, lo que sí se puede observar es que se tiene que manejar fuego vivo o que el fuego vivo que yo tengo bajo este tipo de cocinas, ¿no es cierto?, va a garantizar que dentro del wok yo tenga alta temperatura, ¿ya? Siempre es importante, recuerden, mover con sacudidas de forma circular o con un vaivén, ¿sí?, la sartén o el wok, de manera que se pueda controlar el calor y ajustar la potencia del fuego. Este movimiento también va a evitar que el sartén se recaliente en un solo lugar de la temperatura del wok. Impregna el alimento de aceite candente y asegura control de cocción. Normalmente este tipo de son bastante pesados, entonces no es que sea muñeca la que dé el movimiento, sino utilizar toda la fuerza del brazo para poder generar el movimiento y que así la cocción se realice de forma homogénea. ¿Ya? Rápido y uniformemente, hay que picar la comida o los alimentos en pedazos pequeños, utilizar una sartén lo suficientemente amplia para no amontonar la comida y además poner la cantidad adecuada de grasa o aceite. Ojo, que no estamos realizando una fritura, ¿sí? Estamos realizando un salteado. La característica es que yo siempre voy a utilizar poca grasa. Utilizo grasa porque si no, no voy a tener reacción de Maillard, pero utilizo poca grasa, lo suficiente solo para que los alimentos se empapen de esta grasa y se puedan cocinar de forma homogénea. Recuerden que la grasa también es un excelente conductor de calor, por lo tanto, esa cantidad de grasa es la que me va a mí a ayudar, ¿no es cierto?, a crear esa reacción de Maillard en los alimentos que estoy cocinando. Importante también, por favor, la cantidad adecuada de alimento dentro del
que yo empiezo a colocar demasiado producto, lo que puedo lograr es que asimismo baje temperatura y no tenga reacción de Maillard, ¿sí? Y empiece a salirse los jugos de los alimentos que estoy cocinando. Entonces, recuerden siempre estas características ya súper importantes en el salteado. No vamos a descuidar ninguna de ellas, siempre es importante el tipo de sartén que ocupe, la cantidad exacta de aceite, la temperatura, el por qué es importante el curado de mi sartén antes de la preparación, evitar también porque puedo yo incluso dañar las paredes de mi wok, ¿sí? Sobre todo si son estos woks más delgados o de este material tipo acero inoxidable, estos pueden ser un poco más sensibles de pronto al calor, entonces pueden dañarse las paredes, ¿ya? Sin embargo, hay estos otros materiales como el hierro fundido, justamente el que utilizan los orientales para confeccionar este tipo de herramientas. Estas pueden obviamente aguantar mejor la temperatura e incluso son mucho más duraderas, ¿ya? Eso dentro de las características un poco de la cocción del salteado que hemos revisado el día de hoy. No sé si alguien más tenga alguna pregunta más con Profe, ¿cuál relación. sería el wok más recomendado para, digamos, al momento de comprar? Estos woks de hierro fundido son excelentes, ¿sí? Son un poco más caros incluso, son mucho más duraderos, ¿ya? La desventaja con estos woks es que realmente necesitas tener mucha fuerza en el brazo para poder realizarle el movimiento del salteado y que todo se pueda cocinar de forma pareja. Ahora, hay estos otros woks de acero inoxidable o hay incluso unos de teflón. O sea, hay diferentes materiales que se pueden emplear. La desventaja con estos es que van a tener menos durabilidad, porque como están expuestos constantemente a fuego vivo, a mucho calor, lo más probable es que empiecen a desgastarse con facilidad y eso sí puede ser un problema para la salud, sobre todo cuando utilizamos, por ejemplo, teflón, ¿sí? Y se empiezan a desgastar las paredes, esos metales pueden migrar hacia el alimento. Entonces sí, por eso se recomienda que de pronto en los woks sí se maneje los woks de hierro fundido, ¿ya? O sí podríamos utilizar también estos de acero inoxidable, pero como digo, tienen menos durabilidad. Ese es el inconveniente. Ahora, si es que tú no vas a hacer este tipo de cocción en tu wok de forma constante, no hay ningún problema. O sea, el que compres, el que tengas, está perfecto. ¿Sí? La intención siempre es trabajar el salteado o el movimiento, que eso es lo más importante, y manejar la temperatura alta. Por ejemplo, es muy poco probable que obtengamos un salteado de buena calidad en una cocina a gas o en una cocina de inducción como las que tenemos en la casa, ¿sí? Sí se recomienda que al tener fuego vivo, estamos hablando de una cocina industrial, ¿no es cierto? O de estos calderos, no calderos, vaya, de estos fuegos, ¿no es cierto? Que pueden ejercer ese tipo de calor en mi cocina, ¿sí? Entonces, Profe, se recomienda eso. otra pregunta. Los woks solo se utilizan en cocinas para gas porque no creo que haya para las eléctricas, ¿no es cierto? Es que la eléctrica es muy difícil que emita esa temperatura, ¿no es cierto?, en el fuego. O sea, tal vez en un wok chiquito, en una cocina eléctrica, podrías lograr que se dé una buena reacción de Maillard, pero normalmente los salteados se tienen que realizar a fuego vivo, o sea, tiene que ser fuego vivo. Incluso se podría utilizar tal vez carbón o tal vez leña, pero estamos hablando de que tiene que haber una transmisión de calor bastante grande, ¿sí? Y bastante intensa para poder lograr la cocción correcta del producto. Entonces, realmente en una inducción o en una eléctrica es muy difícil poder lograr esta textura final o esta característica de Maillard que tiene el salteado, ¿sí? Aparte de que el sabor ahumado que normalmente te va a dar el wok por esa temperatura extrema a la que está sometido, es una característica también, ¿no es cierto?, de este sistema de cocción. Entonces, muy poco probable el poder lograr en un tipo de cocina de esta calidad, que sea de eléctrica o sea inducción. Profe, y cuando se hace a carbón, a leña, ¿se le pone directamente al wok en el carbón o en la leña?
Claro, lo que podrías utilizar es tal vez alguna parrillita o algo como para poder estabilizar al wok, ¿sí? Y que sea así mismo, porque no vas a estar todo el tiempo manteniéndolo con el brazo. Entonces necesitas como dejarlo estable también y poderte ayudar. Entonces, de pronto, incluso para que se cocine de forma homogénea todo, sí sería importante que pueda haber un soporte, ¿no es cierto?, sobre el carbón o sobre la leña que te pueda ayudar a mantener el wok estable. Ujú. Nos Ay, conectamos ay, enseguida, ¿ya? Nos conectamos enseguida para culminar la parte del salteado y, y para que puedan descansar el día de hoy. ¿Ya? ya, Enseguida nos profe, conectamos. Diga. em, verá, o sea, para el curado se utiliza aceite, pero después del curado se le puede agregar, qué es mejor agregar? ¿Una margarina o mantequilla? Para este tipo de cocción, yo no recomendaría ninguna de las dos. Recomendaría solamente aceite porque tiene un punto de fusión mucho más elevado. O sea, La mantequilla se quema de una. sí, la mantequilla va a quemarse. Acuérdense, la otra vez